Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El aire del desierto traía esa noche un olor a rastrojo y a metal. Sobre el maizal, las estrellas parecían clavadas con clavos fríos, y la luna, apenas cortada por una nube deshilachada, dejaba ver el polvo fino que flotaba como un velo entre las cosas. Clara Mendoza terminó de cerrar el portón del corral, pasó la mano por el lomo sudado de la yegua y se limpió en el pantalón la grasa de la lámpara. Era trabajo de todos los días: asegurar el maíz, revisar la acequia, contar las vacas con paciencia de rosario. Y sin embargo, esa noche, el silencio no sonaba como siempre. «Sombra», susurró a su perro, un mestizo de orejas desiguales. «Quédate alerta». El perro respondió con un gruñido bajo, más un aviso que una protesta. Los animales tienen maneras de saber cuando el mundo se descose. Clara conocía ese lenguaje. Lo había aprendido entre granizadas repentinas, cayotes ladrones y el rumor de tormentas que se armaban lejos y no dejaban ni una gota. Su padre decía que el desierto era un viejo malhumorado, que a veces regalaba y a veces cobraba con intereses. Su madre, antes de que la tos se la llevara, solía añadir que el desierto habla a quien se atreve a escucharlo. Clara, esa noche, escuchó. Fue primero un temblor breve, una vibración que le subió por las botas como si pisara la cuerda de un contrabajo. Después vino un sonido, no del cielo ni de los matorrales, sino de la tierra misma, un rugido áspero, alargado, que raspó el aire y lo dejó temblando. Los caballos se agitaron, las gallinas golpearon con las alas las paredes del gallinero, y Sombra se erizó de cuello a cola, mirando fijo hacia el borde del campo, donde la noche se hacía más negra. Clara sostuvo la lámpara alto. La llama bailó, arrojando sombras torcidas sobre la empalizada. Había visto pumas, conocía a los lobos, y una vez, un oso flaco pegado a la sierra. Aquello no era ninguno de ellos. Lo supo por el olor que llegó, espeso, salitroso, mezclado, con podredumbre, un olor que recordaba a cuero mojado guardado demasiados años en un baúl, y por la cualidad del silencio que siguió, absoluto, como si los grillos se hubieran tragado a sí mismos. La vieja escopeta de su padre colgaba detrás, de la puerta de la cocina. Clara la tomó con cuidado. El metal aún conservaba el calor del día. Necesitó un pañuelo para no quemarse los dedos. Cargó 2 cartuchos, se colgó la cantimplora, anudó la cuerda al cinturón y antes de salir echó una mirada al interior de la casa. El padre roncaba del lado de la pared, reventado por el cansancio de la siembra tardía. No lo despertaría. No por miedo a un regaño, sino porque si había algo allá afuera que mereciera su atención, también merecía que la recibiera de pie y con la vista clara. Además, pensó con una obstinación que le venía de nacimiento, era su maizal. Cruzó el patio con pasos medidos. La luna parpadeaba entre los postes y los tallos altos. En la acequia, el agua corría más rápido de lo habitual, como si alguien la apurara desde arriba. Sombra avanzó junto a ella, con la cabeza baja, olfateando el polvo. Las huellas aparecieron enseguida, cortando el borde del campo. Marcas profundas, separadas por un compás extraño, como si algo muy pesado caminara. Con calma, Clara se agachó y acercó la lámpara. Vio 3 dedos rematados en garras que habían abierto surcos y una franja de tierra barrida detrás, el rastro de una cola arrastrada. No eran pezuñas de vaca ni de borrego. No eran las almohadillas de un felino. Era otra cosa. «Notes, conozco», murmuró, no tanto para Sombra como para la noche. «Pero has venido a mi campo». Siguió el rastro bordeando las matas de maíz. De tanto en tanto, el tallo de una planta aparecía tronchado a la mitad, como si algo lo hubiera mordido y escupido. Había salpicaduras de saliva espesa, pegajosa, que a la luz de la lámpara parecía perla derretida. El olor se hizo más fuerte. Sombra gimió. Un segundo rugido estalló, más cerca, y el maizal se partió. Las hojas crujieron. Los tallos golpearon contra algo que empujaba con una determinación sin prisa. La lámpara tembló en la mano de Clara. Quiso prepararse 1000 veces para el miedo y descubrió otra vez que el miedo no se puede ensayar. Llega con su propio cuerpo y sus propias manos. Aún así, apretó la culata contra el hombro, adelantó el pie izquierdo y apuntó hacia el sonido. La boca se le secó, pero el pulso se hizo firme, la misma firmeza con que cazaba liebres cuando la despensa flaqueaba. Entonces lo vio. Salió del maizal como una sombra que de pronto decidiera tener peso. No era alto como un caballo, sino bajo y largo, con una piel que no era piel sino escamas superpuestas, un mosaico oscuro que brillaba aceitoso bajo la luna.
La cabeza, ancha y triangular, venía pegada a un cuello poderoso. Los ojos, amarillos, dejaron un destello húmedo antes de fijarse en ella con una atención sin parpadeo. La lengua, un latigazo bífido, probó el aire, y sus patas gruesas terminaban en garras que se clavaban en la tierra como cinceles. No huyó, tampoco atacó. Se detuvo a unos metros entre dos hileras de maíz y la observó. Clara sintió que le pesaban los segundos. Sombra no ladró. Estaba inmóvil, apenas temblando. «Vaya», dijo Clara, la voz más baja que un rezo. «Lo que seas, no viniste por una gallina». El animal, como si hubiera entendido, ladeó la cabeza. Luego giró un poco el cuerpo y mostró la cola, gruesa, cicatrizada, con marcas blancas antiguas, y se volvió hacia el desierto abierto, más allá de la acequia, del alambre, de la línea donde el maíz se agotaba y empezaban los arbustos de creosota. Dio 3 pasos y se detuvo. Miró hacia atrás. Parecía invitar. Clara notó que el aire alrededor del animal vibraba, como el calor que sube de la tierra al mediodía. Pero esto era de noche y no era calor. Era algo que le zumba a uno detrás de los ojos cuando un peligro se acerca desde un lugar sin nombre. Bajó un poco el arma lo suficiente para poder caminar sin tropezar y avanzó un paso. El animal avanzó otro. La luz de la lámpara se quebró por un momento. Una ráfaga sin viento la apagara y la encendiera a capricho, y cuando volvió, Clara vio que la cosa, no encontraba otra palabra, tenía la piel marcada con una especie de barro reseco, no de acequia sino de sal, de laguna antigua. Pensó en lo imposible. Pensó también que no tenía intención de sacar a su padre de la cama para esto. Lo siguió hasta la cerca. El animal no necesitó buscar la apertura. Empujó contra el alambre y el poste se inclinó con un gemido, resignado. Clara trepó por encima. Sombra aprovechó el hueco, y los 3, dueña, perro y cosa, se quedaron por un instante bajo la pura noche del llano. «Si me llevas lejos», dijo Clara, «más para sí que para nadie, será porque tienes una razón». Desierto respondió con su antigua ortografía. Una cúpula de cielo, la línea baja de las colinas, los matorrales oscuros, el rumor mínimo de la acequia quedando atrás. Avanzaron hacia una planicie abierta donde la tierra se ondulaba como una manta mal tendida. Clara cambió la lámpara de mano, trató de aligerar los pasos. A cada tanto, el animal sacaba la lengua y la dejaba vibrar en el aire, como si le leyera cartas a un viento que ella no sentía. De cerca el olor era más denso. Le picó la nariz. No era pestilencia sola, había algo mineral, un rastro de hierro y mar. «Mar», repitió en voz baja, y se le antojó un recuerdo aprendido en misales y en cuentos, océanos que ella jamás había visto. Barcos como casas, peces tan grandes como montañas. Se obligó a mirar el suelo. Huellas ampliamente espaciadas, la cola arrastrando una línea sinuosa. Cada vez que el animal apoyaba una pata, el polvo parecía absorber el golpe con un suspiro. No era ligero. Era más bien irremediable. Clara recordó una tarde siendo niña en que vio pasar una luz de barro lejos, en la sierra. Lento y sin embargo absoluto. Nada lo detenía. Así caminaba eso. La llanura comenzó a inclinarse hacia un cañón seco. Los arbustos se volvieron más altos, los yucas se recortaron como lanzas contra la luna, y un olor nuevo, a piedra recién partida, abrió camino. Sombra tropezó una vez y soltó un ladrido, ahogado. El animal ni se inmutó. Pasaron junto a los restos de una carreta vieja, maderas grises como huesos. Clara pensó en los nombres de los vecinos, en qué dirían si supieran que la hija del granjero perseguía a un monstruo. Sonrió, con los labios apretados. Luego el rugido volvió a brotar, más hondo, más lejos, como si saliera de una garganta que fuera a la vez bicho y cueva. «¿Qué guardas?», preguntó Clara, y la pregunta se le clavó por dentro, afilada. Se detuvieron en la cornisa de la barranca. La tierra delante caía en una hondonada circular, como si hace siglos hubiera caído ahí una piedra del cielo y el suelo no hubiera terminado de cerrar la herida. En el fondo, la luz de la luna rebotaba en algo pálido. El animal descendió por una vereda que parecía hecha a su medida. Clara lo siguió cuidando de no resbalar. A mitad de camino, oculto entre rocas, encontró un cráneo de vaca tan viejo que ya no tenía peso. Lo levantó y lo volvió a dejar en su sitio como quien saluda. Cuando al fin pisó el fondo de la hondonada, la vibración en el aire se hizo más intensa, un zumbido que no pasaba por los oídos, sino por los huesos. La lámpara flameó otra vez, dando un latigazo de sombras contra las paredes. En el centro vio lo que brillaba. No era metal
ni agua, ni fuego. Era una luz verde baja, como si una planta mar adentro respirara en silencio. El animal caminó hacia esa luz con la lentitud de los ritos. Se paró junto a una grieta estrecha, apenas una boca en la tierra. La lengua volvió a asomar, a probar el mundo. Clara, sin darse cuenta, había bajado el arma. Sombra se sentó, jadeando sin ruido. La joven avanzó hasta quedar a 2 pasos del borde. Sentía por sobre el zumbido algo más humilde y estremecedor. La certeza privada, íntima, de estar en el lugar exacto donde su vida empezaba a torcerse. «No eres una bestia cualquiera», dijo con calma. «Eres un mensaje». El animal la miró. No había rabia en ese mirar, ni hambre. Había, si algo, paciencia y una expectativa que no tenía prisa. En ese momento, muy lejos, un gallo cantó antes de hora. El mundo de la granja, el desayuno, el padre refunfuñando la lista de tareas del día, parecía pequeño desde aquel fondo verde y pedregoso. Y sin embargo era ese mundo el que estaba en juego. Clara lo supo con la claridad simple con que se sabe que el agua moja o que el sol quema. Le palpó el lomo a Sombra, se acomodó el sombrero, ajustó la correa de la cantimplora. La lámpara, ahora dócil, sostuvo su luz como un corazón firme. «Muy bien», dijo. «Muéstrame». El animal inclinó la cabeza y con un empujón de cuerpo rozó la grieta. La tierra respondió con un crujido que fue a la vez queja y bienvenida. La luz verde creció, respiró y la hendidura se abrió un dedo, luego 2, luego la anchura suficiente para que pasara una persona con cuidado. Un aire frío, húmedo, le besó la cara. Traía el eco lejano de agua en movimiento y otro olor, un polvillo de antigüedad como libros que nunca han sido leídos. Clara tragó saliva. Volvió la vista una última vez hacia el norte, donde la casa quedaba dormida, apenas una galleta blanca sobre la mesa inmensa del desierto. Pensó en su madre, en sus manos morenas partiendo tortillas calientes, en la frase repetida, «Escucha». Pensó en su padre, en su terquedad, en su orgullo y en el modo en que disimulaba el miedo apretando los dientes. Pensó por un segundo en lo que habría sido su vida si esa noche hubiese sido como todas las otras. «Sombra», susurró, «cerca de mí». Y con un pie firme en la tierra conocida y el otro tanteando la boca de lo desconocido, se preparó para entrar. No lo hizo, todavía. El capítulo del maizal merecía un punto y aparte, aunque aún no supiera escribirlo. El animal esperó inmóvil, como un guardia viejo ante la puerta de un convento. El zumbido bajó apenas, como si la misma grieta contuviera el aliento. Clara levantó la lámpara, y la luz, al colarse por el resquicio, devolvió un destello de inscripciones que no podía leer. Eran curvas, eran estrellas, eran hombres a caballo y también peces. Eran sobre todo un llamado. El desierto que no habla fácil habló, no con palabras, sino con la oferta de un camino. Clara Mendoza, hija de un granjero de maíz, apoyó la palma en la piedra tibia, sintió la vibración recorrerle la muñeca y decidió. Lo que fuera que la esperaba del otro lado no tenía nombre en su boca todavía, pero ya era suyo. El rugido entonces volvió a nacer, ahora suave, casi un ronroneo profundo, como si la bestia o el guardián aprobara. La grieta respondió abriéndose un poco más y la noche afuera siguió siendo noche, con sus estrellas clavadas, sus caballos inquietos y un gallo tonto apresurado por anunciar un sol que aún tardaría. Dentro, en cambio, una nueva luz aguardaba. Y esa fue la última frontera de la primera noche, el borde exacto entre la llanura y el rugido, donde Clara, sin saber aún el tamaño del mapa, dio el primer paso. El borde de la grieta respiró. No era imaginación. La piedra tenía un pulso tenue, como la piel de un animal grande dormido justo debajo. La luz verde subía y bajaba con ese ritmo secreto. Clara pasó los dedos por la rugosidad del canto y notó la humedad que en esas tierras era casi un milagro. Ajustó la tira de la cantimplora, probó el peso de la escopeta y miró a Sombra. «Juntos», dijo. «Si nos perdemos juntos». El lagarto, ya no sabía cómo llamarlo sin faltar al respeto, avanzó primero, encajando su cuerpo, musculoso en el resquicio con la naturalidad de quien conoce desde siempre el tamaño de las puertas. La cola, cicatrizada, desapareció después de un latigazo breve. Sombra se coló detrás, delgado como la intención. Clara aspiró hondo una última noche abierta y entró. El interior la recibió con un golpe de aire frío, con olor a piedra mojada y a tierra que no había visto la luz del sol en siglos. La lámpara zumbó, feliz de tener al fin un techo contra el que rebotar. El pasaje descendía en pendiente suave al principio, luego en una escalera caprichosa que la naturaleza había tallado sin prisa.
Clara avanzó apoyando los pies donde la roca se hacía más áspera. A cada paso, las gotas que caían de quién sabe dónde marcaban el tiempo con su pequeño latido líquido. «No me dejes atrás, escamado», bromeó despacio sin esperar respuesta. El eco le devolvió un «atrás, atrás, atrás», juguetón. Sombra le rozó la pantorrilla con el costado. El túnel se estrechó de manera incómoda y luego, con una bocanada ancha, se abrió a una especie de corredor bajo. Ahí, la luz verde parecía flotar en el aire, colgando como una bruma a un palmo del suelo. Clara acercó la lámpara y descubrió que la claridad salía de diminutos cristales incrustados en la roca, como si a alguien se le hubiera antojado sembrar estrellas debajo de la tierra. «¿Ves eso, Sombra?», susurró. El cielo se cayó aquí y echó raíces. A unos metros el lagarto se detuvo junto a un saliente. Golpeó la piedra con la punta de una garra. 2 veces, pausado, y la roca devolvió un sonido hueco. Clara entendió el aviso nada, más apoyar el pie. Retiró la bota con rapidez. Bajo la capa de polvo había un falso piso. Se agachó y con la culata de la escopeta apartó el sedimento. La trampa era vieja, tablones podridos sostenidos por estacas finas. Se había salvado por un hilo y un golpe de suerte, o por la paciencia vigilante del animal. «Gracias», dijo, y no supo por qué sintió la necesidad de agradecerle en voz alta. Bordeó el hueco, cuidando a Sombra con el brazo. El perro atravesó de un salto corto, nervioso. La lámpara dibujó sombras en la pared y Clara distinguió líneas talladas, tan gastadas que parecían sueño. Espirales, flechas, manos, una figura de caballo que se confundía con un pez. La piedra tenía la suavidad de aquello que muchos dedos han acariciado durante años. La pendiente los llevó a una galería más amplia, donde el techo se elevó hasta perderse en la negrura. Aquí el zumbido que había sentido antes en los huesos se transformó en un murmullo real. Agua moviéndose en alguna parte, chocando con paciencia contra obstáculos invisibles. La garganta se le hizo un nudo de sed. Destapó la cantimplora. Probó un sorbo mínimo apenas para engañarse y guardó el resto. Entonces llegaron los murciélagos. Primero fue un aire que se calentó de golpe, como si un fuelle soplara la cara. Luego el batir de alas. Cientos, miles, un tejido de ruido blando que hacía palpitar el techo. Clara apagó la lámpara por instinto. No quería llamar a un enjambre contra su llama. La oscuridad fue absoluta, y en esa negrura el murmullo del agua se volvió mapa, brújula y canción. Sombra, pegado a su pierna, tembló sin soltar ni un ladrido. El lagarto siguió avanzando sin apuro, como si el mundo estuviera hecho de sonidos y no de luz. Clara contó mentalmente. 10, 20, 50 pasos. El aire se estabilizó. Encendió la lámpara con una cerilla que olió a azufre y hogar. «La veremos», pensó. «Volver no será fácil si no marcamos el camino». Buscó en el bolsillo el trozo de carbón que solía usar para anotar cuentas en la pizarra. Dibujó una cruz pequeña en la pared, a la altura de los ojos, y una flecha apuntando hacia arriba. Repitió el gesto cada tantos metros. Quería dejarle migas al futuro, por si el futuro era más torpe. «Mi madre decía que para no perderse hay que cantar», murmuró. «Canta conmigo, Sombra». Tarareó una copla vieja casi sin voz, algo sobre una acequia y una sombra de mezquite. El perro le respondió moviendo la cola, y eso bastó para domesticar un poco la cueva. El pasaje se hizo angosto de nuevo, obligándolos a avanzar de costado. La escopeta estorbaba, pero Clara no la soltaría por nada del mundo. Un olor distinto, terroso y amargo, se coló entre los aromas de piedra. Cal viva, madera muerta. Reconoció, aunque nunca hubiera entrado, el perfume de mina. Hincó la rodilla y alumbró. Había tablones con clavos oxidados y una rueda de carretilla rota, olvidada como un hueso moderno en un cementerio antiguo. «San Lorenzo», dijo en su memoria la voz de su padre, esa vez que le advirtió con la seriedad que reservaba a las cosas que podían romperte la vida. «No te acerques nunca, Clara, a las bocas tapadas de San Lorenzo. Tragan lo que se pone cerca. La gente cree que saquean tesoros. Lo que hacen es comer gente. Pues mira, viejo», susurró con cariño tosudo, «hoy me come o me devuelve distinta». Pasaron junto a un puntal que crujió como un árbol cansado. El lagarto, que había ido siempre delante, se detuvo, olfateó el aire con la lengua vibrante y giró hacia un túnel lateral. A la izquierda, a ras de suelo, un hilo de agua corría sobre la piedra. El verde de los cristales era más intenso allí, como si el líquido los despertara. Clara se arrodilló, puso el dorso de la mano en la corriente. Estaba fría y viva. Quiso beber, pero la razón le tiró de la manga.
No tenía idea de qué veneno escondía la belleza. Sombra, en cambio, acercó el hocico con ansiedad. Ella lo frenó. No, ordenó suave. Espera. Primero yo. Sacó del morral un pañuelo, lo dobló 4 veces y dejó que el agua lo empapase. Lo estrujó sobre la lengua, saboreó. Era limpia, un poco salada con ese fondo mineral de pozo profundo. Dejó que Sombra bebiera entonces poco a poco, con la palma como cuenco. El lagarto los miró en silencio, ojos de oro sin pestañeo. Siguieron el hilo de agua hasta que el pasaje desembocó en una cámara redonda. En el centro, una pileta natural colectaba el goteo de 1000 lugares invisibles. El techo estaba tan alto que la lámpara no alcanzaba a enseñarlo. El lugar tenía algo de capilla, no por santos, sino por el silencio que se vuelve respeto sin que nadie te lo indique. En las paredes, sobre la línea donde el verde ganaba a la oscuridad, había marcas frescas, el hollín de una antorcha reciente, pisadas de botas con tacón. No estaban solos. Clara se agachó para leer el suelo. Los pasos iban hacia una abertura al otro lado de la cámara. Varios hombres, por lo menos 3, quizá 4. No era fácil contarlos. El barro conservaba mal las huellas, se mezclaban unas con otras. Uno arrastraba el pie derecho. Otro llevaba suela lisa, sin dibujo. Y había algo más, gotas oscuras entre pisada y pisada. Sangre seca. Recordó historias oídas en la cantina del pueblo, de una banda que robaba reses y pagaba con plomo a quien hiciera preguntas. Les decían los plateados porque gustaban de adornarse con hebillas y espuelas brillantes, aunque su plata fuera más vanidad que riqueza. ¿Qué harían en una cueva? ¿Huyendo? ¿Buscando lo mismo que ella sin saber qué era? No nos conviene encontrarlos en un pasillo, se dijo. Si pasó algo, que no sea a mi espalda. Se aproximó a la boca por donde las huellas continuaban. Apagó la lámpara un segundo para ver mejor el resplandor verde. Provenía de ahí. Hizo 2 marcas grandes con el carbón, por si tenía que volver. A toda prisa. El lagarto avanzó, más lento, como midiendo otra clase de peligro. El perro se puso firme, orejas en punta. El corredor siguiente era distinto. El suelo estaba cubierto de una costra de sal cuarteada, y la luz se hacía lenta, pegándose a las cosas. El aire cambió, trayendo un aroma metálico, sangre y hierro. Unos pasos más y los encontraron. No a los hombres, a sus restos. Y no muertos todavía. 2 estaban tendidos contra la pared, desmayados o dormidos, piel pálida de fiebre. El tercero, apoyado en un hombro como si sostener la cabeza le costara demasiado, alzó los ojos velados hacia Clara. Tenía la mandíbula hinchada, como si una mordida vieja hubiera vuelto para cobrar intereses. En el antebrazo exhibía una herida negra, irregular, rodeada de una piel amoratada que se extendía en dedos hacia el pecho. «Agua», murmuró. O quizá dijo matar. La boca no obedecía bien. Clara apuntó con la escopeta. Puro reflejo. Sombra gruñó bajo. El lagarto fijó al hombre con la mirada plana de estatua. Había miedo en el aire, pero era otro miedo, el que acompaña a lo inevitable. Ella retrocedió medio paso. Las historias sobre saliva venenosa, sobre mordidas que no matan de un golpe pero sí condenan, cruzaron como relámpagos su mente. No sabía de dónde venían esas historias, si de boca de minero o de página leída a hurtadillas. Lo que sí sabía era reconocer el brillo funesto de una sangre enferma. ¿Quién los trajo aquí?, preguntó innecesaria. El herido logró un gesto hacia el corredor, temblor de mano. Un cuarto hombre, quizá, o aquello que habían querido seguir sin entender. Clara miró al lagarto. No se movió. Entonces, sin quitarles la vista, dejó en el suelo, al alcance pero no tanto, su cantimplora medio llena. Si pueden, beban, y no me sigan, advirtió. No les conviene. No había nada que pudiera hacer por ellos en ese momento que no significara arriesgarlo todo, y el todo, intuía, no era solo su pellejo. Hubo un tiempo en que eso la habría atormentado. Ahora, bajo la tierra y con la lámpara haciendo un círculo de mundo, la decisión llegó como llegan las decisiones maduras, por sí mismas. Siguió. El corredor dobló a la derecha, luego a la izquierda como un animal que se rehúsa a ser leído. El zumbido volvió, sosteniendo el ritmo de sus pasos. Sombra, recuperado, movía la cola con cautela, olfateando el aire como si oliera un futuro. Fue entonces cuando el techo empezó a crujir. Al principio fue un quejido, después un latigazo seco. La roca cedió en algún lugar y una lluvia menuda de grava los cubrió. Clara levantó el brazo para protegerse la cara. La lámpara vaciló,
Hizo un arco de luz desesperada y casi cae. El lagarto, con la rapidez de los certeros, se interpuso y contra toda lógica empujó a Clara hacia el muro con la cadera, fijándola en un hueco donde la avalancha de polvo pasó de largo. Su cuerpo era frío y duro como un tronco de hierro. Sombra quedó del otro lado, ladrando atrapado entre roca caída y roca eterna. ¡Sombra!, gritó, y la palabra se partió contra el estruendo. Los segundos se estiraron como cuero húmedo al sol. Cuando, por fin, el temblor se calmó, un nuevo silencio, más espeso, más lleno, llenó la galería. Clara, tosiendo polvo, tanteó el montón de piedras. Eran livianas, recién sueltas, fáciles de mover con paciencia. Despejó las más pequeñas, luego, a pulso, hizo rodar una mediana que cedió con un suspiro. El hocico del perro asomó, blanco de polvo, y lamió el aire, como quien bebe la vida. Clara rió. Un sonido breve, roto, y lo sacó jalándolo del cuero del cuello. «Bien, compañero», dijo con la voz ronca. «Te debo una tortilla». El lagarto los observaba con la misma paciencia insondable de siempre. ¿Había calculado el sitio donde empujarla? ¿Había visto en la piedra lo que ella no? No lo supo. Solo supo que estaba viva gracias a esa masa de escamas antiguas, y algo en su pecho cambió de lugar y reposó. Siguieron, ahora con la mente más alerta a los quejidos de la cueva. Al poco, el pasaje desembocó en una sala alta de geometría. Imposible. 3 túneles entraban por arriba como dedos, 2 salían por abajo como raíces. En el suelo, un círculo de piedras, cada una marcada con una muesca que no parecía casual. En el centro del círculo, algo que al principio tomó por una sombra era, en realidad, un dibujo hecho con polvo negro. Una estrella de 5 puntas tosca, infantil, pero insistente. El símbolo la golpeó con la fuerza de un recuerdo prestado. Las estrellas no son solo del cielo, decía su madre cuando le contaba cuentos. Algunas caen a tierra y se vuelven ley. El lagarto se detuvo fuera del círculo. No lo tocó. Sombra tampoco se acercó, como si la prohibición estuviera escrita en un idioma secreto que los animales leen primero. Clara rodeó el dibujo despacio. En la pared enfrente, encajada entre fisuras, una tabla de madera vieja mostraba marcas. A cuchillo, fechas, números, nombres que el tiempo había borrado. Pero uno persistía. Tosco, alguacil. El aire vibró. La luz verde, hasta entonces pareja, parpadeó con un ritmo nuevo, como si respondiera a una canción muda. El lagarto levantó la cabeza y por primera vez emitió un sonido distinto al rugido. Un carraspeo grave, un arrastre de piedra contra piedra que sin ser palabra se parecía a una. «Ya casi», dijo Clara, y no supo de dónde le vino esa seguridad. Eligió el túnel de la izquierda de los 2 que salían como raíces. Lo eligió como el que elige ruta por corazonada, por música, por hambre. Caminó 10 pasos y se detuvo. La temperatura bajó, un aire de cueva profunda le enfrió el sudor de la nuca. En las paredes, las líneas de los dibujos primitivos se tornaron más finas, más deliberadas. Vio una caravana de bueyes, hombres a caballo señalando un cometa, un río que nacía de una mano. Vio también al animal. A su animal tallado 1000 veces, en distintos tamaños, siempre junto a puertas, siempre custodiando líneas que se quebraban, y se volvía a unir. La lámpara, obediente, mantuvo su círculo de mundo. Pero otra luz nacía más adelante. No era verde, era color de metal amanecido, un brillo opaco que se movía como si respirara. Sombra lo vio y bajó la cabeza. El lagarto hizo de nuevo ese sonido de piedra que habla. El corredor terminó en Polestiniosto, una boca ancha que daba a una caverna cuyos límites la luz no alcanzaba a contar. Clara se quedó en el umbral, porque algo dentro de ella, la misma voz antigua que te hace persignarte ante un trueno aunque no seas de persignarte, le sugirió que se detuviera, que esa frontera merecía respeto. En el suelo, justo antes de la entrada, una línea de ceniza marcaba un arco. Lo cruzó con el corazón atento y el pie firme. El murmullo de agua creció en música. Al fondo, en lo hondo de la sombra, algo reflectaba como una moneda grandísima. No se veía la forma, pero su presencia llenaba la sala como llena una campana una iglesia, incluso sin sonar. Olor a metal, a cuero viejo, a estrellas en un cajón. Un frío dulce la recorrió del cuero cabelludo a los talones. Sombra se pegó a su pantorrilla. El lagarto dio un paso y se detuvo, y en ese detenerse hubo, de manera indecible, reverencia. Clara tragó saliva. «Sea lo que sea», dijo. «Te estaba buscando aunque no lo supiera». No avanzó, no todavía. El segundo resplandor, ese color de metal amanecido, merecía ser visto sin el apuro de quien huye ni el temblor de quien no entiende.
Detrás de ella los túneles respiraban. El agua contaba historias que no podían apresurarse. Y muy arriba, harto arriba, la luna seguía colgada de la llanura como una moneda olvidada. Había hombres heridos atrás, sí. Había un padre que despertaría con el gallo de verdad al alba y hallaría a su hija ausente. Había un mundo y otro, aquí. Clara se arrodilló a la entrada de la caverna como si estuviera ante la puerta de un templo sin nombre. Apoyó la escopeta a su lado, tocó el suelo con la yema de los dedos, escuchó. La vibración le subió por la mano y le ancló el pulso. El lagarto exhaló un suspiro que pareció viento en cañaveral. Sombra bostezó, cansado de tanta nueva solemnidad. Mañana, prometió. Mañana daré el paso. Pero mañana. En aquella cueva era una palabra fácil. Quiso decir, en un instante largo como un suspiro. Quiso decir, cuando el corazón se aquiete. Quiso decir, en cuanto termine de forjarse dentro de mí el metal necesario. No había prisa. O sí, el mundo no se decide con reloj, se decide con símbolos. Y así, con el latido del agua marcando un compás que nadie había escrito, con el lagarto inmóvil como un emblema y el perro recostado confiando en la humana que eligió, Clara cerró los ojos un momento para que, al abrirlos, el brillo del interior no la cegara. Sabía, sin saberlo, que lo que aguardaba más allá de ese umbral no era un oro cualquiera, ni un tesoro de bandidos, ni siquiera un milagro de esos que se cuentan al calor del fogón. Era otra cosa, más vieja que el desierto y más nueva que su propio nombre. El capítulo de la persecución terminaba allí, no porque hubiera acabado el camino, sino porque había llegado al borde mismo de lo verdaderamente buscado. Afuera, la luna aún dominaba la llanura. Dentro comenzaba el amanecer de otro cielo. Sostuvo la lámpara, tanteó con la punta de la bota la piedra siguiente, inspiró y esperó, un latido más, el permiso del silencio. El brillo metálico amanecido la llamaba silencioso desde el corazón de la caverna. Clara permaneció un buen rato en cuclillas, como si el suelo mismo le pidiera paciencia. En su pecho la respiración aún era rápida, pero en la superficie, de la piedra, donde apoyaba la palma, el pulso era otro, lento, seguro, rítmico como tambor de guerra en la distancia. Sombra dormitaba a su lado, confiado, y el gran lagarto lo vigilaba todo desde la sombra como una estatua viviente, con la lengua probando el aire cada pocos segundos. Clara se incorporó al fin. El círculo de la lámpara apenas mordía un fragmento de la cámara, y sin embargo la luz metálica alcanzaba a bañar las paredes como si brotara de dentro de la roca. Dio los primeros pasos con cuidado. Sentía bajo las botas que la superficie cambiaba. Ya no era roca desnuda, sino lajas pulidas, como si alguien las hubiera colocado ahí hace mucho. Algunas se hundían un poco, al modo de losas de cementerio vencidas por el tiempo. El olor también era distinto. Una mezcla de humedad y hierro, con un fondo dulce, casi floral, que desentonaba en la caverna. Clara comprendió que no era el desierto lo que respiraba aquí, sino otra cosa, más antigua que cualquier campo de maíz, más honda que cualquier mina abandonada. Al centro de la cámara la esperaba la fuente del resplandor. Un altar de piedra, tosco y macizo, levantado a fuerza de bloques encajados. Sobre él reposaba el objeto que había visto desde el umbral. Una estrella metálica, de 5 puntas, no mayor que la palma de su mano. No era lisa, sino grabada con símbolos que parecían cambiar de forma cada vez que desviaba la vista. Cuando la miraba de frente, veía líneas como rayos, al reojo figuras de caballos, bisontes, hombres con lanzas, cometas. Era como si la estrella contuviera un idioma demasiado grande para quedarse quieto. El lagarto se acercó hasta el borde del altar y se echó con solemnidad. Sombra, en cambio, gimió bajito, como si comprendiera que aquello no le concernía. Clara tragó saliva. Sintió en la boca el sabor del polvo y la sal mezclados, pero también algo nuevo. Un dejo metálico, como si el aire se hubiera vuelto sangre. «¿Esto me esperabas a mí?», preguntó sin saber si hablaba con el reptil, con el altar o con el eco de su madre que siempre le pedía escuchar. La estrella brilló con más intensidad. Fue apenas un parpadeo, pero suficiente para que la duda cediera ante la certeza. Clara extendió la mano. El metal estaba tibio, no ardía, no cortaba. Apenas se apoyó en sus dedos, un hormigueo le subió por el brazo hasta el hombro, como una corriente eléctrica. Se tambaleó un segundo. Sombra gruñó preocupado. El lagarto solo la observó inmóvil. Entonces vinieron las visiones. Primero fue el desierto, el mismo que conocía, pero más vasto y terrible. Tormentas de arena que tragaban pueblos enteros.
sequías que quebraban el suelo como costras, caravanas de carretas perdidas en un horizonte sin fin. Luego, un río ancho y caudaloso, imposible de pertenecer a esas tierras, llevando balsas cargadas de gente que hablaba lenguas desconocidas. Luego, estrellas cayendo como piedras, abriendo cráteres y dejando tras de sí huellas verdes que brillaban bajo la tierra. Y, siempre entre escena y escena, la figura del gran lagarto, ora centinela, ora guía, ora juez silencioso. Clara apretó los dientes. El torrente de imágenes no la cegaba, pero la empujaba como una corriente fuerte. Vio también hombres de minotes y sombrero ancho, revólver al cinto, con la mirada perdida por la fiebre de oro. Vio pueblos que surgían de la nada y se consumían en llamas de violencia. Vio mujeres arando con manos sangrantes, niños buscando agua en grietas secas, ancianos que señalaban al cielo y rezaban a constelaciones que no tenían nombre cristiano. Y por un instante se vio a sí misma, con el mismo sombrero gastado, la escopeta al hombro, pero rodeada de hombres armados que la miraban como si esperaran órdenes. En su pecho brillaba la estrella metálica, no como adorno, sino como señal de poder. La visión se quebró con un golpe de frío. Clara jadeó y retiró la mano, pero la estrella quedó prendida en su ropa, sobre el corazón, como si hubiera encontrado su sitio. Intentó arrancarla y comprendió que ya no era posible. No era un objeto que se poseyera, sino un símbolo que te escogía. El lagarto rugió entonces, un rugido distinto. No amenaza, no advertencia, sino proclamación. El sonido retumbó en Mevin, las paredes de la caverna, y Clara sintió que el eco viajaba más allá, hacia la llanura y el cielo estrellado. ¿Esto es un juramento?, preguntó ella con voz temblorosa. La lengua del animal salió y se retrajo como si aprobara. Sombra ladró breve, confirmando lo que Clara ya sabía en lo más hondo. Ya no era la misma. Había entrado a la caverna como la hija de un granjero. Terca y curiosa, saldría de allí marcada por algo que no comprendía del todo, pero que le pertenecía como le pertenecía la sangre y el apellido. A su alrededor, las paredes empezaron a iluminarse más. Los cristales verdes brillaban con fuerza, renovada. Clara recorrió la sala con la mirada y descubrió que había más símbolos tallados, círculos, espirales, formas de estrellas repetidas una y otra vez, y figuras humanas con brazos extendidos hacia lo alto. Todos parecían converger en un mismo punto. El altar y la estrella. Una frase de su madre volvió como un eco de infancia. Hay historias que esperan en las piedras. Basta quien se atreva a tocarlas para que despierten. Clara acarició la estrella sobre su pecho. El metal estaba vivo, y en su mente creció una certeza que no necesitaba palabras. Tenía una tarea, aunque todavía no supiera en qué consistía. El lagarto se levantó. Dio media vuelta hacia el túnel por donde habían venido, como si la ceremonia hubiera concluido. Sombra lo siguió con cautela. Clara miró por última vez el altar, ahora vacío, apenas un montón de piedras sin brillo. El resplandor se había trasladado a ella. Respiró hondo, recogió la escopeta y siguió a sus compañeros hacia la salida de la cámara. El mundo afuera seguiría siendo el mismo desierto implacable, con maizales resecos, bandidos merodeando y noches de coyotes. Pero algo en Clara había cambiado para siempre. Ya no era solo la hija del granjero. Era la portadora de la estrella. Y el viejo oeste, con todos sus fantasmas, estaba a punto de enterarse. El aire del túnel le pareció distinto al volver sobre sus pasos. La misma humedad fría, la misma sal incrustada en las paredes, pero ahora cada sonido tenía un eco más claro, como si sus oídos hubieran aprendido un idioma nuevo. La estrella, metálica, prendida en su pecho, latía con un calor constante que no quemaba, pero que tampoco la dejaba olvidar su peso. Era como llevar una promesa colgada de la piel. El lagarto marchaba adelante, con la cola arrastrando un surco firme en mise sienten el polvo. Sombra iba al medio, atento pero más sereno, como si el animal ya no le pareciera una amenaza, sino un aliado inevitable. Clara caminaba detrás, con la escopeta asegurada y la vista siempre fija en la espalda escamosa que parecía abrirle el camino hacia un destino que aún no alcanzaba a imaginar. El pasillo volvió a conducirlos a la cámara donde había encontrado a los hombres heridos. El olor a fiebre y sangre aún flotaba. 2 seguían inconscientes, el tercero respiraba a trompicones. La luz de la lámpara le devolvió la cara, pálida como hueso de leche. El desierto no perdona, murmuró Clara, recordando la voz de su padre. Se arrodilló junto al hombre, le acomodó la cabeza contra la pared y dejó otra vez su cantimplora, aunque quedaba poco. Él la miró con un brillo de súplica y miedo. Entonces notó la estrella en el pecho de Clara y por un instante su expresión cambió. Ya no era súplica,
Era reverencia. Sus labios temblaron en un murmullo incomprensible, pero alcanzó a pronunciar una palabra. «Guardiana». Clara se levantó de golpe. No quiso darle respuesta. Sombra se le pegó al muslo y el lagarto, sin detenerse, se adentró en el túnel, de regreso. Cuando al fin alcanzaron la grieta de salida, la madrugada apenas clareaba el horizonte. El cielo ya no era una sábana negra, sino un azul profundo que se iba desgarrando en tonos lilas y naranjas. El frío de la noche aún pinchaba los dedos, pero en el aire flotaba esa promesa de calor que siempre traía el amanecer en el desierto. Clara respiró hondo. El olor a tierra abierta y a mezquite volvió a sus pulmones como un recuerdo querido. Se dio cuenta de cuánto había cambiado en unas pocas horas. Había entrado en la tierra como una muchacha testaruda con una escopeta prestada y salía como alguien que llevaba en el pecho una estrella viva. El lagarto no cruzó la grieta. Se detuvo en el umbral, con el cuerpo medio iluminado por la luz verde interior y medio bañado por la aurora que llegaba. La lengua salió una vez, capturando el aire nuevo, y luego se retiró. El animal la miró largo rato con sus ojos amarillos, hasta que Clara comprendió. No la acompañaría más allá. Su tarea había terminado. «Gracias», dijo ella, y no le importó si el monstruo entendía o no. El dragón de Komodo rugió, un rugido más bajo que los anteriores, casi un suspiro grave, y retrocedió hacia la caverna. La grieta comenzó a cerrarse con un crujido lento, como si las piedras fueran párpados que se clausuraban tras haber mostrado demasiado. En un instante, el hueco desapareció. Allí donde había estado la entrada, solo quedaba una pared de roca lisa. Sombra ladró 2 veces, confundido. Clara pasó la mano por el lomo del perro y suspiró. El regreso al rancho fue un trayecto extraño. El maizal aún dormía, agitado por el viento frío. El gallo cantó con puntualidad, ajeno a todo lo ocurrido bajo tierra. Su padre salió a la patio rascándose la barba con la misma expresión de siempre entre cansancio y obstinación. «¿Dónde te metiste, Clara?», rezongó. «Ya te he dicho que no andes de noche en el campo». Clara lo miró con nuevos ojos. Ya no era solo su padre. Era parte de un mundo que necesitaba protección aunque no lo supiera. La estrella brilló apenas sobre su pecho, disimulada, bajo la tela, y supo que no debía contarle nada. Todavía no. «Estaba revisando los caballos», respondió tranquila. Su padre resopló, incrédulo pero conforme, y entró a la casa. Los días siguientes fueron un aprendizaje silencioso. Clara notó que los animales se calmaban a su paso. Los caballos dejaron de asustarse por sombras, las vacas no mugían ante los coyotes. En el pueblo, cuando iba por harina o sal, la gente la miraba de reojo, como si presintieran algo distinto. En ella. Algunos hombres, borrachos en la cantina, murmuraban sobre una mujer con ojos de trueno, que habían visto enfrentando a un grupo de bandidos en el camino norte. Clara no recordaba haber disparado, pero sí sabía que había sentido en la palma de su mano un calor ardiente, como si la estrella la hubiese guiado. Una noche, semanas después, los Plateados, esa banda que robaba ganado y dejaba muertos, cayeron sobre una carreta a media jornada del rancho. Clara los encontró gracias a Sombra, que guió sus pasos hasta el humo de una fogata. Eran 5 hombres armados, acostumbrados a mandar con balas. Ella se presentó sin gritos ni advertencias. La escopeta estaba cargada, sí, pero no fue el arma lo que detuvo a los hombres. Fue la estrella en su pecho que brilló con una luz silenciosa cuando dio un paso adelante. Los Plateados se miraron entre sí, dudosos, como si de pronto sintieran el peso de siglos que no comprendían. 3 de ellos huyeron sin disparar. Los otros 2 se quedaron temblando, y Clara solo tuvo que levantar la voz. «Este camino está bajo mi cuidado». Los hombres dejaron caer sus armas y corrieron tras sus compañeros. Esa noche, bajo el cielo estrellado, Clara entendió lo que había heredado en la caverna. No se trataba de un tesoro, ni de un poder para enriquecerse, ni de un arma para la guerra. Se trataba de una responsabilidad, mantener a raya la oscuridad que siempre acecha en el desierto, esa oscuridad que se disfraza de sequía, de bandido, de soledad. Con el tiempo los rumores crecieron. Algunos decían que había una guardiana en las llanuras, una mujer que podía detener balas con la mirada. Otros juraban que era el espíritu de una estrella caída, encarnado en cuerpo humano. Nadie conocía la verdad completa. Pero Clara, cada vez que miraba la aurora nacer sobre el maizal, sabía quién era. La hija de un granjero, marcada por un encuentro imposible, destinada a proteger un mundo duro y hambriento.
y aunque jamás volvió a ver al dragón de Komodo, sentía que en las noches de silencio profundo, cuando el viento se apagaba y hasta los coyotes callaban, una sombra escamosa aún vigilaba desde algún rincón del desierto. La estrella seguía, latiendo sobre su corazón, y el viejo oeste nunca volvió a ser el mismo.